Hola a todos. Hoy vamos a continuar con nuestro segundo tema de nuestro tercer módulo y último, que es el de ginecología, hablando de sangrado uterino en la premenopausia y en la perimenopausia. Sangrado uterino anormal. Recuerden que mi nombre es Jimena Briceño Morales, yo soy ginecobstetra de la de Antioquia y mastóloga del Instituto Nacional de Cancerología. Las alteraciones del ciclo menstrual en pacientes premenopáusicas y perimenopáusicas son un motivo de consulta muy frecuente en ginecología. El sangrado menstrual abundante puede afectar hasta el 30% de las pacientes en edad reproductiva y cerca de un 50% de las mujeres en la perimenopausia, impactando de forma significativa en su calidad de vida y en su vida laboral. Históricamente, la definición de sangrado uterino anormal o SUA ha resultado confusa y contradictoria, lo que ha generado dificultades para documentar los síntomas referidos por las pacientes, llegar a un consenso sobre la utilización de las pruebas diagnósticas y de los tratamientos médico-quirúrgicos, e incluso ha dificultado la realización de investigación básica, clínica y translacional mostrada en ensayos clínicos controlados, aleatorizados y multicéntricos. Es importante tener en cuenta entonces algunas definiciones básicas. El sangrado uterino anormal o SUA se refiere al sangrado del cuerpo uterino que se define como anormal en términos de frecuencia, regularidad, duración o volumen o los cuatro. Esta definición sobrepasa los límites semánticos del término menstrual. Incluye el sangrado intermenstrual y el sangrado no programado cuando se usan estrógenos o progestágenos en diferentes vías de administración, pero excluye los sangrados del cérvix, del tracto genital inferior y aquellos relacionados con la gestación. El SUA se divide en agudo, cuando se trata de un episodio de sangrado abundante que, en opinión del médico, es de la gravedad suficiente para requerir una intervención inmediata que prevenga una mayor pérdida de sangre. Este SUA agudo amerita una revisión clínica exhaustiva de los signos de hipovolemia y la estabilización hemodinámica de la paciente. Este SUA aguda puede ocurrir o no dentro del contexto de un SUA crónico. Y el SUA crónico es el sangrado del cuerpo uterino que es anormal en frecuencia, regularidad, duración o volumen, o los cuatro, y que ha estado presente durante la mayor parte de los últimos 6 meses. El concepto de premenopausia hace referencia a la etapa reproductiva que es anterior a la menopausia, en donde existe la presencia de ciclos menstruales. La perimenopausia habla del periodo alrededor de la menopausia que se extiende hasta los 12 meses después del cese de la menstruación. Y la posmenopausia es el momento en el que se presenta el cese definitivo de la menstruación después de 12 meses consecutivos de amenorrea. Es importante resaltar que existe consenso en que en algunos términos como menorragia, metrorragia, polimenorrea, hipermenorrea, oligomenorrea y sangrado uterino disfuncional son confusos, están mal definidos y deberían abandonarse. Ahora bien, ¿cuáles son las características del sangrado menstrual normal? Primero, hay que evaluar la frecuencia. Cuando les pongo ahí los percentiles 5 a 95, quiere decir que la inmensa mayoría de las pacientes, es decir, el 90% de las pacientes, se encuentran dentro de estas categorías. Entonces, frecuencia, el sangrado menstrual más o menos varía entre 24 y 38 días, es decir, se puede presentar cada 24 o cada 38 días. Regularidad, habla de una variación del ciclo entre 7 y 9 días dependiendo de la edad. Duración, generalmente dura menos u 8 días, menos de 8 días u 8 días pues, y volumen es menor o igual a 80 mililitros por ciclo. Dentro del abordaje de la evaluación inicial de las pacientes con SUA, lo más importante es identificar si existen o no signos de inestabilidad hemodinámica, como ortostatismo, taquicardia, hipotensión, entre otros. Cuando hay inestabilidad hemodinámica, el manejo se debe realizar de forma intrahospitalaria. Por el contrario, cuando se trata de un SUA con evidencia de estabilidad hemodinámica, el tratamiento puede efectuarse en el ámbito ambulatorio. Los datos más relevantes que se deben recopilar en la historia clínica son las características de los ciclos menstruales, el patrón del sangrado uterino anormal,
La actividad sexual y sus características, la posibilidad de embarazo o de una infección de transmisión sexual o de endometritis debe interrogarse. La historia obstétrica y ginecológica, si existe o no uso de anticonceptivos, los factores de riesgo para cáncer de endometrio y si están presentes en la paciente, el consumo de anticoagulantes, los posibles trastornos de la coagulación que puedan estar asociados y si existen o no trastornos endocrinos. Hay que de todas maneras mencionar que raramente las enfermedades tiroideas se asocian con SUA, pero se pueden asociar. El examen físico debe ser completo. Debe hacerse énfasis en el examen ginecológico y del abdomen. Evaluar la presencia de masas abdominales o pélvicas, de adenopatías inguinales. Se debe inspeccionar la región perineal, hacer tacto vaginal y realizar, por supuesto, la especuloscopia. Los paraclínicos y las imágenes diagnósticas que inicialmente se deben solicitar, y esto es por parte de medicina general, son el hemograma completo con recuento plaquetario, una prueba de embarazo, tiempos de coagulación, ¿sí? U otras pruebas que confirmen la deficiencia de ciertos factores de la coagulación. Están indicadas si la sospecha es fuerte, por ejemplo, del déficit del factor 8 o de la enfermedad de von Willebrand. Se debe realizar una ecografía transvaginal y ojalá una biopsia de endometrio guiada por histeroscopia cuando se sospecha que la causa puede ser endometrial y que requiere una confirmación histopatológica. La etiología y el tratamiento del SUA está dirigido justamente al agente etiológico. El abordaje etiológico del SUA se realiza de acuerdo al sistema PAN-COIN, sugerido por la FIGO, que estratifica las posibles causas en 9 distintas categorías. Digamos que en general los componentes del grupo PAN son entidades estructurales objetivables mediante estudios imagenológicos o histopatológicos. Y en cambio los componentes del grupo COEIN son entidades que no se pueden definir por imágenes o mediante biopsia y digamos que es más difícil su clasificación y su diagnóstico. Lo ideal es realizar un tratamiento dirigido según la causa del SUA. Entonces, vamos a empezar con el grupo PAN. Primero están los pólipos, P de pólipos. Estos pólipos pueden ser endocervicales o endometriales. Su incidencia aumenta con la edad, son más frecuentes, digamos, en las pacientes mayores de 40 años. Se trata de proliferaciones epiteliales glandulares que tienen un componente variable de tejido fibromuscular, vascular y conectivo. En el 99% de los casos, estos pólipos son benignos y el diagnóstico se hace mediante especuloscopia cuando, por ejemplo, son endocervicales o endometriales, pero rebasan el cervix. Por ecografía transvaginal también, por histerosonografía o histeroscopia. El tratamiento de los pólipos es la polipectomía, idealmente con guía histeroscópica para resecar la lesión desde su base. A de adenomiosis. La adenomiosis es la presencia de glándulas y del estroma endometrial dentro de la musculatura uterina, es decir, dentro del miometrio. Genera hipertrofia e hiperplasia miometrial. Hasta el 60% de las mujeres con adenomiosis son asintomáticas, hasta el 30% de las mujeres, casi un tercio pues, son asintomáticas y el diagnóstico se hace mediante ecografía transvaginal o resonancia pélvica. Lastimosamente, el único tratamiento probado para la adenomiosis hoy en día es la histerectomía. L de leiomiomas. Los leiomiomas son tumores fibromusculares benignos del miometrio. El 40% de las mujeres mayores de 40 años incluso pueden tener miomas y de ellas el 60% son asintomáticas. Los factores de riesgo para el desarrollo de miomas son raza negra, menarquia temprana e hipertensión arterial, entre otros. Los leiomiomas se clasifican en subserosos, que representan el 40% de ellos, cuando se sitúan por fuera de la cavidad uterina. Estos leiomiomas subserosos generalmente no se asocian a SUA. En intramurales, el 55% de ellos cuando se ubican en el espesor del miometrio y pueden ser la causa del SUA cuando contactan, deforman o distorsionan el endometrio. Y en submucosos, el 5 al 10%, se trata de los miomas que protruyen dentro de la cavidad uterina. Estos miomas submucosos son los menos comunes, pero los más sintomáticos porque al distorsionar el endometrio generan sangrado. Digamos que
El tamaño de los miomas es muy importante revisarlo porque aquellos miomas que son mayores de 3 centímetros generalmente se tornan sintomáticos y requieren algún tipo de manejo. Y además la localización permite identificar si los miomas son o no la causa del SUA. El diagnóstico se hace mediante la ecografía transvaginal o la resonancia pélvica y el tratamiento puede ser médico con anticonceptivos orales, agonistas de la GnRH, acetato de ulipristal, o puede haber un tratamiento no hormonal con antiinflamatorios no esteroideos, AINES, ácido tranexámico, o un tratamiento quirúrgico embolizando las arterias uterinas mediante la miomectomía o la histerectomía. Esta es la clasificación de los miomas. Ahí se los dejo un rato para que los puedan ver. M de malignidad. La malignidad o la hiperplasia endometrial es una causa frecuente en pacientes añosas de sangrado uterino. Sin embargo, como estamos hablando de la perimenopausia y la premenopausia, generalmente se ubica en ese periodo perimenopáusico. El cáncer de endometrio es la malignidad ginecológica más incidente en las mujeres de países desarrollados. Siempre se debe sospechar cáncer de endometrio en pacientes mayores de 45 años con SUA o en aquellas con factores de riesgo para hiperplasia o para cáncer de endometrio. La confirmación histopatológica de un aumento en el número de células glandulares endometriales, es decir, la hiperplasia, con o sin cambios por atipia citológica, se puede, observar mediante la biopsia. Puede haber hiperplasia endometrial con atipia, que puede ser severa y en este caso se habla ya de un cáncer de endometrio. Los factores de riesgo para cáncer de endometrio son obesidad, historia de anovulación crónica, sangrados menstruales irregulares e infrecuentes, diabetes, historia familiar de síndrome de Lynch, nuliparidad, uso de tamoxifeno, entre otros. Se debe sospechar cuando no hay respuesta al tratamiento médico y el diagnóstico, como les he dicho, se hace mediante biopsia de endometrio e idealmente con guía histeroscópica. El tratamiento generalmente es quirúrgico por parte de ginecología oncológica. Ahora vamos con el grupo COEIN, C de coagulopatía. Se trata de un conjunto de anormalidades bioquímicas en la homeostasis sistémica. Hasta el 13% de las pacientes con sangrados menstruales abundantes pueden tener algún tipo de coagulopatía, más frecuentemente déficit del factor 8 de von Willebrand. Se debe sospechar cuando hay historia de sangrado menstrual abundante desde la menarquia, equimosis o epistaxis más de 2 veces por mes, sangrado durante un procedimiento odontológico de rutina o sangrado gingival frecuente, sangrado inexplicado durante un procedimiento quirúrgico, antecedente de hemorragia posparto o antecedentes familiares de trastornos de la coagulación. Se hace una sospecha también cuando hay uso de anticoagulantes, antiagregantes o medicamentos naturistas. El diagnóstico y el tratamiento deben estar dirigidos idealmente por hematología. O de disfunción ovárica. La disfunción ovárica ocurre por la falta de la ovulación durante el ciclo menstrual, por ausencia de contrarrestación o neutralización progestacional. Muchos de los desórdenes ovulatorios ocurren por endocrinopatías como el síndrome de ovario poliquístico, el hipotiroidismo menos frecuentemente, mucho menos frecuentemente, y la hiperprolactinemia. El diagnóstico de la disfunción ovulatoria generalmente es clínico y se trata de forma hormonal con progestágenos orales o inyectables, con el dispositivo intrauterino medicado de levonorgestrel, que es el Mirena, con ACOS, y puede haber un tratamiento no hormonal con AINES y ácido tranexámico y quirúrgico mediante la ablación endometrial. De endometrial. La causa endometrial se trata de desórdenes primarios en los mecanismos que regulan la hemostasis endometrial en sí misma. Puede ocurrir por deficiencia en la producción, por ejemplo, local de vasoconstrictores. Esta causa endometrial constituye un diagnóstico de exclusión y es muy difícil de confirmar con pruebas diagnósticas específicas. ¿Cómo se trata? Puede haber un tratamiento hormonal con progestágenos orales o inyectables, con el Mirena, con ACOS, y un tratamiento no hormonal con AINES, ácido tranexámico y quirúrgico mediante la ablación endometrial. Y de iatrogenia. La iatrogenia hace referencia a las intervenciones médicas que generan un resultado específico
pues siempre digamos que deleterio. Por anticonceptivos orales, por el DIU de cobre o por otros medicamentos como los antidepresivos tricíclicos, por los inhibidores de la recaptación de serotonina e incluso ciertos antibióticos, la warfarina y la heparina, pueden generar sangrado uterino anormal. El tratamiento es justamente retirar, modificar o disminuir la dosis del medicamento causal. Y finalmente, N de no especificada. Se trata de causas no clasificadas en los ítems anteriores. Generalmente son malformaciones arteriovenosas, endometritis crónica, hipertrofia endometrial, entre otros. Constituye un diagnóstico de exclusión también y es muy difícil de confirmar con pruebas diagnósticas específicas. Este cuadro resume el tratamiento del SUA agudo, específicamente del agudo. Recuerden los conceptos básicos iniciales. Entonces, los estrógenos equinos conjugados se pueden dar a unas dosis de 25 miligramos IV cada 4 a 6 horas por 24 horas. Hay que tener precaución y existen unas contraindicaciones como el cáncer de mama, enfermedad tromboembólica o alteraciones hepáticas. Los ACOS con 25 microgramos de finilestradiol cada 8 horas por 7 días. Y las contraindicaciones serían cigarrillo, enfermedad tromboembólica, migraña, alteración cardiovascular. El acetato de medroxiprogesterona serían 20 miligramos vía oral cada 8 horas por 7 días, contraindicaciones embolismo, cáncer de mama, y el ácido tranexámico 1.3 gramos vía oral o 10 miligramos kilogramo IV cada 8 horas por 5 días, y las contraindicaciones serían enfermedad tromboembólica y debería uno tener mucha precaución al combinar con los anticonceptivos orales. Es importante mencionar que de forma aguda, prioritaria o urgente también se puede insertar el Mirena, también se puede realizar la ablación endometrial o la embolización de las arterias uterinas dependiendo de la causa del SUA. La remisión a ginecología es apropiada para las pacientes con sangrado abundante, que tengan anemia severa, que tengan un sangrado persistente a pesar del tratamiento, cuando se sospecha malignidad, cuando se requiere algún tipo de biopsia, por ejemplo, biopsia endometrial o, endometrial. Un examen diagnóstico especializado, cuando se necesita una histeroscopia o una histerosonografía, o cuando es preciso realizar una intervención quirúrgica como una polipectomía o una histerectomía. La remisión también puede ser apropiada al ginecólogo si el médico general no tiene la experticia en la inserción del Mirena y este sería el tratamiento ideal para la paciente, o incluso si la paciente tiene deseo de embarazo. Esta es la bibliografía sobre la cual me basé para realizar la charla que les acabo de dar y obviamente el texto que ustedes ya revisaron. Hemos terminado por hoy. Muchas gracias, que estén muy bien. Pueden pasar a realizar el cuestionario.